Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mesa Cuadrada. Soy Luis Carlos Ugalde y le invito a que nos acompañe esta noche. Saludo con gusto a Verónica Ortiz, a José Ureña. Buenas noches. Y esta noche vamos a analizar el proyecto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Para ello está con nosotros Manuel Ángel Núñez Soto, director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Bienvenido, Manuel Ángel. Carlos, muchas gracias. Antes de iniciar la plática, vamos a ver una nota de contexto sobre este importantísimo tema para el desarrollo del país. Durante su mensaje por el segundo informe de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto anunció la construcción de un nuevo aeropuerto internacional para la Ciudad de México. Que se prevé tenga 6 pistas para transportar a cerca de 120 millones de pasajeros al año, 4 veces la capacidad del actual. Se trata del proyecto de infraestructura de clase mundial más ambicioso del país. Estoy consciente de que se trata de un proyecto transeccional y que esta administración no tendrá tiempo suficiente para poner en operación. Se construirá en 4.430 hectáreas de terrenos del gobierno federal, localizados a un costado de la actual terminal aérea. Los ganadores del concurso fueron los arquitectos Fernando Romero, yerno de Carlos Slim, y el prestigiado británico Norman Foster. El nuevo aeropuerto se financiará bajo un esquema mixto de recursos públicos y privados y tendrá una inversión total de 169,000 millones de pesos. Se contará con una mezcla de recursos públicos y privados, los cuales en principio se considera que sumarán aproximadamente 120,000 millones de pesos. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes informó que un despacho especializado auditará de manera permanente el flujo de recursos y avance de la obra. La Secretaría de la Función Pública informa que prepara grupos especiales y testigos sociales para verificar los trabajos de construcción, mientras que la Cámara de Diputados creó una subcomisión para vigilar la obra. Bienvenidos nuevamente a Mesa Cuadrada. Manuel Ángel, si solamente 3 o 4% de los mexicanos usan el aeropuerto de manera regular, ¿por qué es importante este proyecto? Bueno, es importantísimo si hablamos del aeropuerto como tal, porque es la gran puerta de entrada del país hacia el mundo. Porque a través de este gran aeropuerto, que tendrá en su primera fase pues, una operación para más de 50 millones de pasajeros y llegará a tener hasta 120 millones de pasajeros, llegará la mayoría del turismo que visita nuestro país y que se desplaza a otras zonas de México. Llegará la mayor cantidad de gente de negocios que viene a México a hacer coinversiones, a adquirir productos mexicanos. Se moverá la mayor cantidad de carga que va hacia el extranjero con productos de manos mexicanas, productos manufacturados, productos agropecuarios, productos que le generan ingresos al país. Y bueno, a través de esta instrumentación lo que vemos es que el impacto llega a restaurantes, llega a hoteles, llega a comercios, llega a fábricas, llega al campo, llega a una enorme cantidad, a millones de mexicanos. ¿Cuáles son las principales características del proyecto? Aforo, capacidad, tamaño. ¿Cómo se compara esto para que la gente que nos ve pueda tener alguna idea de la magnitud de la obra? Bueno, será uno de los 3 aeropuertos más importantes del mundo, sin duda en su concepción, en su construcción, a su conclusión. Es un proyecto totalmente innovador, es un proyecto medioambientalista. Se ha cuidado muchísimo que este aeropuerto sea el primer aeropuerto con la calificación LEED en el mundo. Esta calificación es la calificación máxima que se puede otorgar a una instalación, en este caso a un aeropuerto, para cumplir con todas las normas medioambientales. Es un aeropuerto con un gran diseño, que será de una gran comodidad, que será lo que se llama un nodo, un hub, un lugar donde peleemos para que el pasaje que viene del Pacífico o el pasaje que viene de las naciones del Atlántico cruce por nuestro país, que podamos competirle a aeropuertos como el de Houston, al de Miami, al de Atlanta, al de Los Ángeles, que seamos el principal aeropuerto de América Latina, que le genere muchos ingresos al país, que permita, pues una parte fundamental al final de todo esto, ser un gran motor del desarrollo económico nacional, generador de empleos
bien pagados y que permita pues, que México, que va en una ruta de despegue, continúe hacia adelante. Magnífico, Manuel Ángel. Verónica. Sí, yo te quisiera preguntar, justamente un proyecto de esta envergadura, lo que supimos o la noticia que tenemos es del proyecto que resultó ganador. Sin embargo, pocos datos se dieron respecto del proceso por el cual pasaron estos proyectos, la decisión que se tomó, por qué se tomó una decisión de hacer un concurso o un concurso por invitación restringida, cuáles fueron los del método de evaluación, las variables que se tomaron en cuenta, el proceso de calificación, los calificadores. ¿Nos podría explicar un poco más? Sí, con mucho gusto. Algo muy importante a destacar es que había que darle viabilidad al proyecto, habría que tener certidumbre de que el proyecto podía ser anunciado porque era factible realizarlo y que había que hacer a lo largo de todo este periodo pues toda una serie de trabajos que permitieran que si había la factibilidad del proyecto, como se consideraba, pudiéramos iniciar en el muy corto plazo. Derivado de ello y con estricto apego a la ley, se hizo una invitación, se hizo una investigación de mercado, se buscaron quiénes eran los mejores arquitectos de México, de una lista inicial quizás de unos 100 arquitectos, despachos arquitectónicos, se hizo una criba, llegamos a 24, se hizo otro tamiz en función de criterios de selección y llegamos a la conclusión de que había 11 despachos con la capacidad de encarar un proyecto de esta naturaleza, de liderar un proyecto de esta naturaleza. Se invitó a esos 11 despachos, 8 de ellos aceptaron el reto y con los términos de referencia en base a la experiencia que se ha tenido en otros países, en Asia, en Europa, en América del Norte, en China. Se establecieron los términos de referencia y se pidió a los arquitectos mexicanos que conformaran un consorcio con una empresa que hubiera construido un aeropuerto de cuando menos 30 millones de pasajeros, no hay más de 50 en el mundo con estas características, que tuviera una experiencia de este tipo de obra, no hay más de 2 empresas en el mundo, y de ahí los arquitectos mexicanos, los 8 que aceptaron participar en este reto con términos de referencia muy claros, fueron conformando sus equipos. Todos ellos invitaron cada uno por su cuenta al grupo con el que deseaba asociarse. Déjame decirte, Verónica, que hubo, ahí en la arquitectura a nivel mundial, hay un premio que se llama Prixel, que es el equivalente al Nobel de la Arquitectura. Bueno, 3 Nobel de la Arquitectura participaron en este proceso. Se conformaron 8 grandes consorcios que presentaron 8 extraordinarias propuestas que supieron todos con absoluta nitidez, transparencia, claridad, cómo se iban a evaluar esas propuestas, que en las presentaciones que se hicieron, en el intercambio de información que se hizo, hubo un portal donde ellos pudieron estar accediendo y conociendo todo lo que ocurría, que hubo todo un análisis durante 8 meses por expertos calificados, por un comité que consideró todas estas opiniones. ¿De funcionarios o públicos o privados? No solamente de funcionarios públicos, fundamentalmente de gente experta en los distintos temas, en aeronáutica, fuese navegación, fuese construcción, fuese funcionalidad, fuese en costos, el tema de la mecánica de suelos, derivado del reto que vamos a enfrentar, el tema del proceso constructivo, en fin, la sustentabilidad, todos estos elementos se consideraron para ir sumando las distintas calificaciones y al final tomar una decisión. Puedo decirte que los 8 fueron grandes propuestas, grandes proyectos y ganó aquel que tuvo la mejor puntuación. Manuel Ángel, si nos permites, vamos a ir al primer corte, regresamos en unos momentos. Manuel Ángel, ya nos acabas de explicar por qué es importante y los enormes beneficios que México puede tener con este aeropuerto. Ahora queremos platicar de los riesgos de la ejecución de una obra de tal envergadura. Pepe Ureña. Sí, ha habido oposición tradicional de los grupos cercanos a la zona. Los atencos pararon la obra en el 2003. En este caso, se enfrentan resistencias, 1. Y 2, la parte de acuífera.
Es una zona de equilibrio ecológico para la ciudad. ¿Cómo se va a solventar esto? Déjame comentarte, Pepe, que ha habido pues, un gran trabajo con nuestra gente, con la población. Hoy por hoy la población de la región ha contemplado y ha evaluado que un proyecto de esta naturaleza les va a traer enormes beneficios, no solamente porque se vaya a revaluar su propiedad, sino por toda la generación de empleo, la llegada de nuevos centros educativos, de nuevos centros de salud, de nuevas vialidades, en una zona en donde dentro de la metrópoli quizás sea de las zonas menos afortunadas en los distintos índices de calidad de vida, de ingreso, de atención. Hoy por hoy nosotros vemos que hay un ambiente muy favorable hacia el proyecto para llevarlo adelante. Siempre en un proyecto transformador como este, que es un proyecto transformador del país, pues hay distintas opiniones, hay distintas percepciones. Y la voluntad ha estado totalmente en escuchar esas opiniones, en atenderlas. El gobierno trabaja para la gente. Nuestro compromiso es con nuestra gente. Nuestro compromiso es que esto ocurra y ocurra pronto. La necesidad de tener este aeropuerto, y Luis Carlos hablaba de riesgos. Los riesgos es tardarnos de más en algo que el país hoy necesita. Hoy esta infraestructura debería de estar funcionando. Se tardaron muchísimo tiempo por distintas circunstancias. ¿Por qué circunstancias? Bueno, hubo muchas cosas, Luis Carlos. Si vemos este proyecto, lleva 50 años desde que Gustavo Díaz Ordaz era candidato a la presidencia a la República, que se viene hablando de él. Los últimos 4 presidentes, antes del presidente Peña, intentaron llevar adelante el proyecto. Y es hasta ahora, después ¿Pero por qué fracasó antes? Primero, porque es un proyecto muy complicado. Involucra temas de orden social, involucra temas de orden hidrológico. Nos tardamos más de un año, casi año y medio, en todos los estudios de orden hidráulico para estar convencidos de que se podía hacer y a qué costo se podía hacer. Y bueno, pues el gran beneficiario es la Ciudad de México. También esta parte que sufre inundaciones pues cotidianamente, que hoy con estas obras se van a acabar. El cálculo que hizo McKinsey hace pocos días sobre el costo que tienen las inundaciones en todos los municipios aledaños es de alrededor de 19 mil millones de pesos anuales. Es una locura, pero el costo social es incalculable. Entonces, este tema, el tema financiero, cómo se iba a financiar una obra de esta naturaleza, territorial, ¿no? El tema territorial, tuvimos que pues, hacer muchos ajustes para no tener necesidad de expropiar un solo metro cuadrado de terreno. Implicaba muchísimos retos. Bueno, pero es obvio que esto era así. Me sorprende que gobiernos anteriores, sobre todo el de Vicente Fox, haya tenido tanta superficialidad y tanta irresponsabilidad de no haber considerado todos estos factores y haber colocado un proyecto tan importante que se tuviera que detener 15 años. Yo te pregunto, ya nos dijiste los beneficios del país, pero si ahora vamos a tener uno de los 3 aeropuertos más importantes del mundo, hoy tenemos uno de los 3 aeropuertos peores del mundo probablemente en países con el mismo nivel de desarrollo económico que el nuestro. ¿Cuáles han sido los costos de tener el aeropuerto que tenemos? Estamos pagando un elevado costo en muchos sentidos, ¿es así? Lo estamos pagando porque no llega el turismo que podría llegar, generando pues, mejor ingreso para el país, generando más empleos, no llegan pues, el comercio que podríamos tener, no llegan los hombres de negocios que podrían llegar, en fin. Pero es un tema que hay que enfrentar. Quizás en el pasado también la urgencia de llevar adelante el proyecto llevó al hecho de hacer anuncios sin haber trabajado todo lo que se tenía que trabajar y considerado todo lo que se tenía que considerar para que el proyecto tuviera viabilidad. Hoy con esta viabilidad, Pepe, y respondiendo a otra de tus preguntas, bueno, vamos a tener un proyecto extraordinario en términos ecológicos. Si pensamos en términos de agua, las lagunas de regulación que se van a crear en esta zona, pues son más grandes que el espejo de agua que tiene la bahía de Acapulco, para dar una idea. La parte de zonas verdes que se van a construir, donde hoy son tiraderos de basura, que tienen una extensión territorial similar a las 3 secciones del bosque de Chapultepec, vamos a tener áreas verdes, vamos a tener bosques. En la parte de contención cercana, lo que ha anunciado el secretario de Medio Ambiente, vamos a tener en total alrededor de 3,000 hectáreas de zonas verdes. O sea,
es un proyecto transformador de la zona metropolitana y sin duda del país. Hay otro riesgo, me parece, asociado con la temporalidad, pero a futuro. El mismo presidente reconoció a la hora de hacer su anuncio que este era un proyecto transeccional y la experiencia mexicana es que no somos muy buenos para darle continuidad a proyectos de esta índole. Entonces, otro riesgo que hay es que vengan nuevas administraciones, quizá no solo un sexenio más, sino a lo mejor incluso dos, en los cuales quieran reinventar el hilo negro o decir por qué esta fue una decisión equivocada o no, ¿no? Ese es un riesgo que hay también, ¿no? Aquí hay que reconocer esa visión de Estado del presidente Peña Nieto, esa claridad, ese compromiso, que no se trata ni se trataba de inaugurar una obra, sino de dar respuesta a una demanda de la nación. Y el proyecto ha sido concebido de tal suerte que no solamente en la administración del presidente Peña se entregue la parte fundamental de este proyecto, sino que podamos llevar al Congreso, a la Cámara de Diputados, pues un proyecto con un considerando multianual para efectos de asignación de recursos y que toda esta primera fase que está proyectada vaya hacia adelante. La segunda, tercera fase que estamos pensando hasta el 2062, bueno, hoy por hoy es muy difícil evaluar cuáles serán las condiciones de la aeronáutica dentro de 50 años. Sin embargo, hay esa claridad, hay esa visión de Estado del señor presidente para llevar adelante las cosas y para tratar de minimizar ese riesgo que sí, siempre ha estado presente en nuestra historia. Manuel Ángel, un asunto medular de esto tiene que ver con el hecho de que este aeropuerto tendrá un costo presupuestal muy elevado, una inversión muy elevada. ¿Nos puedes decir cuál es la forma de fondearlo? Sí, claro, con mucho gusto. Este quizás sea el primer proyecto de esta envergadura, que será un proyecto autofinanciable. En los trabajos de cálculo financiero que hicimos y en lo que registramos en la unidad de inversión, registramos un presupuesto por 169,000 millones de pesos que contemplan la construcción del aeropuerto, que contemplan todas las obras hidrológicas, que están estimadas en 17,000 millones de pesos, que contemplan obras sociales. Pero este presupuesto que se está planteando va en parte a ser financiado a través, primero, de una contratación de crédito solo del proyecto, no será de deuda pública, y luego de una emisión de bonos, también pagadera con los recursos que genere el propio aeropuerto. Y creemos que estimamos, de acuerdo a los números que tenemos bastante conservadores, que en un periodo máximo de 20 años, habrá de haberse pagado el 100% a las finanzas públicas. Para las finanzas públicas eso es algo muy benéfico y pues para la sociedad. ¿De qué monto hablamos, perdón? ¿De qué monto hablamos cuando hablamos de finanzas públicas? Bueno, estamos hablando en lo que hemos registrado en la unidad de inversión de 169,000 millones de pesos. En total, pero del Estado, que venga del erario, ¿cuánto? Del erario vendrá el 52% y el 48% vendrá finalmente a través de la colocación de estos 6,000 millones de dólares en bonos que adquirirán mexicanos y también que se colocará parte del mercado internacional. Regresamos en unos momentos. Regresamos al programa de hoy, que estamos hablando sobre el nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, y nos acompaña Manuel Ángel Núñez Soto, quien es el director general del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México y el responsable de este gran proyecto. Verónica. Sí, justamente mencionas esta empresa o este Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, que me gustaría si nos explicaras, porque entiendo que la idea es que haya una entidad, ¿no? Es una empresa pública, pero que hay una entidad que justamente acompañe para que no vaya a haber después cambios en lo proyectado, no solo en los plazos y todo, sino en temas de transparencia, de rendición de cuentas. Es decir, esa es la función, ¿tiene la temporalidad suficiente la empresa como para llevar a buen puerto el proyecto? Así es.
Así es. Se ha creado una empresa que es Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México con el propósito de conducir el proceso, de rendir cuentas. La sociedad mexicana, y yo lo digo aquí también por convicción personal, todos demandamos que haya una absoluta transparencia en el uso de los recursos públicos y que haya eficiencia, porque también es una de las cosas que debería de castigarse, pero lamentablemente a veces no se hace, que haya eficiencia en ese uso, que se cumplan los plazos. Hay ya un trabajo muy profundo para un plan maestro definitivo, una vez que se tiene un proyecto arquitectónico. Esta empresa ha ingresado ya la solicitud de la manifestación de impacto ambiental para que una vez que la Semarnat nos apruebe podamos iniciar con el tema de la obra pública. Se licitará fundamentalmente todo aquello que no corresponde a seguridad nacional, pero que será la abrumadora mayoría del proyecto. Nuestra pretensión es poner en línea y con absoluta transparencia el uso de los recursos, el avance del presupuesto, el avance de la obra como tal, tener un despacho que nos audite, más tratándose de una obra transeccional. Creemos que es importante pues cotidianamente y cuando menos mes con mes estar seguros de que los libros blancos están para entregarse al día siguiente que se soliciten. Las auditorías expresarán la salud de la empresa y sobre todo la eficiencia del proyecto. Pepe. Sí, se va a hacer un aeropuerto y hay muchos que se construyeron tiempo atrás en zonas relativamente cercanas, Toluca, Puebla, Cuernavaca. ¿Qué va a hacer de ese sistema aeroportuario regional? Esa es una parte. La otra es, muy bien, vamos a tener un aeropuerto moderno, funcional, quizá de los mejores del mundo, como se ha señalado, pero habrá también un proyecto para la aeronavegación, para desarrollar la industria. Es un mercado de generación de partes que entraña como 600,000 millones de dólares anuales, según algunos datos. ¿Hay algún plan de ese tipo? Sin duda, bueno, es evidente que a los sectores de punta que hay en el mundo, que hay en nuestro país, que se están desarrollando, que están creciendo de una forma muy importante, como es la parte aeronáutica. La construcción de un aeropuerto de esta naturaleza viene a impactar en todos los órdenes, no solamente para estimular la manufactura de partes y piezas, sino también para pensar, hoy se habla de construir ya aviones, no solamente drones que ya se están construyendo, sino construir ya aviones, construir ya helicópteros, tener una industria mucho más desarrollada. El impacto que se tiene en ese sentido es muy importante, Pepe. El sistema aeroportuario de la zona metropolitana es algo que se viene trabajando, que está trabajando la Dirección de Aeronáutica Civil y que pues, lo veremos reflejado muy pronto dada la saturación que tiene ya el aeropuerto de la Ciudad de México. Se está viendo Toluca ya como una tercera terminal, como un aeropuerto alterno, pero también se están viendo los casos de Puebla, se está viendo el caso de Querétaro, se está viendo el caso de Cuernavaca. Utilizar la infraestructura que hoy tenemos y que debe darnos enormes beneficios. ¿Cuándo podemos tomar el primer vuelo desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México? Hay un trabajo muy intenso y tenemos una hoja de ruta y considerando que este es un proyecto transeccional, creemos que para el año de 2020 estaremos en esa condición. Nuestro objetivo es avanzar y yo espero, reitero, uno de los grandes riesgos que tenemos es no poder avanzar con la velocidad que deseamos y estamos haciendo todo el trabajo diariamente para que sí podamos lograrlo y estar pues en el año 19 y en el año 20 ya con el tema de certificaciones y con el tema de pruebas. Nuestro deseo es que pues antes de concluir esta administración se pueda fijar ya un día y una hora en que tú sepas el primer avión. Ahora, los accesos al nuevo aeropuerto, porque me imagino que ahí tiene que haber una obra que se lleve en paralelo con el gobierno de la Ciudad de México, ¿no? O con la parte afectada. No sé si ya está trazado cómo va a ser, ¿no? Si el acceso va a ser vía el ahora que será el viejo aeropuerto, el que actualmente existe, pero tiene que haber, ¿no? Vialidades, transporte público, metro. ¿Todo eso está previsto? Aquí hay que reconocer que la viabilidad de este proyecto se ha logrado por la participación de los distintos niveles de gobierno, el federal y las entidades federativas, el gobierno de la Ciudad de México, el gobierno del Estado de México, de los distintos partidos, de los poderes de la Unión, del Congreso.
Esto nos ha permitido avanzar con muchísima rapidez y lograr los acuerdos que se requieren. Y en la parte de movilidad y conectividad, Verónica, hay un gran trabajo ya avanzado sobre cuáles serán las nuevas rutas del metro, del metrobús, del mexibús, de las nuevas vialidades que van a venir a apoyar no solamente esa región, sino en general a la Ciudad de México. Hoy va a ser, bueno, con todo este plan va a ser mucho más rápido llegar si vienes de Cuernavaca o si vienes de Querétaro o si vienes de Puebla o si vienes de Pachuca. Habrá vialidades que te permitan no entrar a la ciudad para llegar al aeropuerto, vialidades que te acerquen aún más las zonas de distintos puntos de la ciudad y que beneficien también a la propia Ciudad de México. Todo ese trabajo se ha venido realizando. Todo ese trabajo está en análisis, está en discusión, va a demandar una inversión también muy importante. Se está visualizando qué es lo que es factible hacer de aquí al 18, qué es lo que es factible y que debe de hacerse para antes de que esté en funcionamiento el aeropuerto y qué es lo que debe de continuarse haciendo en una metrópoli que pues quizás en 3 lustros tenga 30 millones de habitantes. Tenemos que visualizar y anticiparnos a esa problemática que se va a presentar. Manuel Ángel, ya te preguntamos sobre los riesgos del nuevo aeropuerto. Ahora quisiera saber los riesgos del aeropuerto que seguirá funcionando hasta 2020. Porque te preguntó Pepe Ureña hace rato sobre la red aeroportuaria de la zona centro del país, pero muchos aerolíneas no se quieren descentralizar y muchos usuarios tampoco lo quieren hacer. Leí que ya no cabe un solo vuelo más en el aeropuerto actual de la Ciudad de México. Necesitamos seguirlo usando 6 años, con un crecimiento económico que se anticipa y qué bueno que sea así. Ese sí es un riesgo en la puerta. Bueno, yo te diría que un aeropuerto no puede correr riesgos. No tenemos riesgos en el aeropuerto de la Ciudad de México y no debemos de correr riesgos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Sí, la saturación ha generado incomodidades. Eso es una realidad. Y sí, ante la saturación se están planteando alternativas de solución. Como comentábamos hace un instante, Toluca, que es la más próxima, tiene una terminal con una capacidad de hasta 8 millones de pasajeros que perfectamente puede o va a tener que ser una alternativa, pero al igual los demás aeropuertos. Y el aeropuerto de la Ciudad de México tiene que seguir funcionando en óptimas condiciones hasta el último minuto en que esté operando. El día que se decida abrir el nuevo aeropuerto, 8 horas antes el actual aeropuerto bajará el switch y saldrá un minuto antes de eso el último avión de aquí y 8 horas después estará arrancando el primer avión del nuevo aeropuerto o aterrizando un avión que salió de alguna distancia lejana a la Ciudad de México, pero va a aterrizar ya en el nuevo aeropuerto. Manuel Ángel, por el bien de todos, te deseamos un buen aterrizaje, un buen despegue. Creo que empieza muy bien el proyecto. Los felicitamos porque creo que esto era algo que se necesitaba. Muchísimas gracias, Pepe, Verónica. Ha sido todo por hoy. Muy buenas noches.